Son las 5 de la mañana del 5 de mayo de 1900. Todavía no sale el sol sobre el Cerro de la Silla, y ya hay más de 500 hombres caminando en la oscuridad hacia un terreno baldío al oriente de Monterrey. No saben leer un plano, no saben qué es un alto horno. Muchos ni siquiera han visto antes una máquina de vapor. Vienen de los ranchos de Zacatecas, de las minas agotadas de San Luis Potosí, de pueblos de Coahuila donde ya no llovía y ya no había nada que sembrar. Caminan porque alguien les dijo que en Monterrey hay trabajo, que hay un patrón que paga en plata, que ahí se está fundando algo más grande que cualquier cosa que hayan visto en su vida. Lo que esos hombres no saben, lo que nadie les dijo, es que ese día no solo nace una fábrica, nace una forma nueva de vivir, de obedecer, de criar familia, de morir joven. Nace un Monterrey que sus nietos y bisnietos todavía llevan en la sangre, aunque ya casi nadie se acuerde de cómo empezó. Porque esta no es solo la historia de una fundidora de acero, es la historia de miles de familias mexicanas que entregaron su sudor, su salud y a veces su vida bajo un humo negro que nunca dejaba de salir de las chimeneas, para construir, sin saberlo, el Monterrey industrial que hoy conocemos. Esta es la historia de las colonias obreras del Porfiriato, la historia que pocos cuentan completa. Antes de seguir, una cosa. Esta historia tiene giros que muy pocos documentales se atreven a contar porque incomodan. Te van a sorprender y a lo mejor te van a doler un poco, porque es la historia de nuestros abuelos. Si quieres que sigamos rescatando estas historias de México que se están perdiendo, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Así el algoritmo nos ayuda a que más gente conozca esta parte de nuestra historia que casi nadie enseña en la escuela. Ahora sí, vámonos al Monterrey de hace 125 años, para entender por qué miles de hombres estaban dispuestos a caminar días enteros con tal de llegar a Monterrey. Primero hay que entender una cosa. A finales del siglo XIX, México apostaba todo a un solo hombre, y ese hombre había decidido que el futuro del país no estaba en el centro, sino en una ciudad polvorienta y seca que casi nadie tomaba en serio. Don Porfirio Díaz llevaba ya más de 20 años gobernando con mano de fierro. Su receta era simple y brutal: orden, progreso y extranjeros con dinero. Ferrocarriles, inversión, modernización a cualquier costo. Y Monterrey, una ciudad que durante siglos había sido frontera de guerra contra los indios bárbaros, frontera de contrabando, frontera de nada, de repente se convirtió en la frontera perfecta para otra cosa: el capital. ¿Por qué Monterrey? Porque estaba a un paso de Estados Unidos, porque el ferrocarril ya conectaba la ciudad con Laredo desde 1882, y de ahí directo al corazón industrial gringo. Porque el gobernador de Nuevo León, el general Bernardo Reyes, era un hombre que entendía que para que llegara dinero extranjero había que ofrecer algo que ningún otro estado mexicano ofrecía: exenciones de impuestos por 20 años, terrenos casi regalados, y la garantía de que ningún sindicato, ninguna huelga, ningún reclamo obrero iba a meterse en el camino del progreso. Mientras tanto, en los ranchos del altiplano, la sequía y el reparto desigual de la tierra estaban dejando a miles de familias campesinas sin nada que cosechar. El campo mexicano del Porfiriato no era el campo de las postales. Era hambre, era peonaje, era tierra concentrada en unas cuantas manos. Así que cuando empezó a correrse la voz de que en Monterrey había trabajo fijo, con sueldo en efectivo, miles de hombres tomaron una decisión que les cambiaría la vida para siempre. Pero lo que esos hombres no imaginaban era que el lugar al que iban no había sido pensado para ellos. Había sido pensado para el acero, y ellos eran apenas una pieza más de la maquinaria. Lo que vino después fue uno de los experimentos sociales más ambiciosos y más controladores que ha vivido este país. Imagínate 4 extranjeros sentados en una oficina decidiendo prácticamente de la nada el destino industrial de todo el norte de México. Un italiano, un francés, un español y un banquero estadounidense. Ninguno de ellos era regiomontano. Ninguno de ellos había nacido a menos de 1000 kilómetros de Monterrey. Y sin embargo, fueron ellos quienes el 5 de mayo de 1900 firmaron el acta de nacimiento
de lo que se convertiría en pocos años en la fábrica más grande de toda América Latina. El italiano se llamaba Vicente Ferrara y fue él quien tuvo la idea original, traer a México la tecnología siderúrgica que había visto funcionar en Estados Unidos. Lo acompañaban Eugenio Kelly, banquero norteamericano, León Signoret, comerciante francés, y Antonio Basagoiti, un magnate español del tabaco con contactos hasta en la mismísima Ciudad de México. El capital inicial fue de 10 millones de pesos oro, una fortuna inimaginable para la época, en una ciudad que 20 años antes apenas tenía agua suficiente para regar sus huertas. ¿Por qué fierro y acero? Porque hasta entonces, todo lo que México necesitaba para construir sus ferrocarriles, rieles, vigas, estructuras, se importaba de Bélgica y de Francia. La fundidora venía a romper esa dependencia y de paso a convertirse en el símbolo más grande del progreso porfirista en el norte del país. Fue la primera industria siderúrgica integrada de acero en toda América Latina. La maquinaria llegó desde Pensilvania, desde Ohio, desde Nueva York, el corazón industrial de Estados Unidos, exportando a México no solo fierro, sino también ingenieros y técnicos para enseñar a los mexicanos cómo operar los hornos. Y entre el humo, entre el estruendo de los martillos y el chasquido del metal incandescente, los propios obreros le pusieron un nombre cariñoso a su nueva fábrica. La bautizaron La Maestranza, en honor a los antiguos talleres militares de artillería. Años después, otro símbolo se volvería inseparable de la empresa. Un elefante, elegido como emblema porque representaba fuerza y resistencia, las mismas cualidades que la compañía exigía a sus trabajadores sin descanso. Pero una fábrica de ese tamaño no se sostiene sola. Necesitaba miles de brazos trabajando día y noche, en turnos que no perdonaban ni el sueño ni el clima. Y para tener esos brazos cerca, disciplinados y disponibles a cualquier hora, los dueños de la fundidora idearon algo que iba mucho más allá de pagar un sueldo. Idearon una manera de controlar hasta dónde dormía, comía y rezaba cada uno de sus obreros. Ponte a pensar en esto. Una sola fábrica en pocos años atrajo trabajadores de Nuevo León, sí, pero también de San Luis Potosí, de Coahuila, de Tamaulipas, de Zacatecas e incluso de estados todavía más lejanos. Hombres que dejaron a sus familias, sus tierras, sus pueblos enteros, atraídos por una promesa: trabajo seguro, sueldo en efectivo, una oportunidad de empezar de cero. La mayoría de esos hombres jamás había trabajado en una fábrica. Venían del campo, del arado, de la siembra que dependía de la lluvia y de la suerte. De repente se encontraban frente a hornos que alcanzaban temperaturas de más de 1500 grados, frente a grúas que movían toneladas de metal fundido, frente a un reloj que marcaba cada minuto de su jornada con una disciplina que jamás habían conocido. No había tiempo de ahorita, no había tiempo de al ratito. El silbato de la fundidora marcaba la entrada, marcaba la salida, marcaba el cambio de turno. Y ese silbido se volvió tan parte de la vida diaria de Monterrey que la ciudad entera, durante décadas, ajustó su ritmo al ritmo de la fábrica. Las jornadas eran de 10, 12, a veces 14 horas. El calor de los hornos en pleno verano regiomontano, sumado al calor del propio metal fundido, convertía cada turno en una prueba de resistencia física brutal. No existían cascos de seguridad como los de ahora, no existían protocolos, no existían sindicatos con poder real para exigir nada. Existía la jerarquía. El capataz, casi siempre extranjero o de confianza de los dueños, y debajo de él, una masa de obreros mexicanos que aprendían el oficio a punta de quemaduras, de golpes, de prueba y error. Y sin embargo, para muchos de esos hombres, trabajar en la fundidora se convirtió en motivo de orgullo. Tener un trabajo fijo, un sueldo que no dependía de si llovía o no llovía, era algo que sus padres jamás habían tenido. Por primera vez en generaciones, una familia campesina podía soñar con mandar a sus hijos a una escuela, con tener una casa de tabique en lugar de adobe, con ahorrar algo de dinero. Ese orgullo de ser de la fundidora se quedó grabado tan hondo
que todavía hoy, si le preguntas a un hombre mayor en Monterrey si su abuelo o su papá trabajó ahí, vas a ver cómo se le cambia la cara. Pero ese orgullo tenía un precio que muy pocos calculaban al principio. Porque la empresa no solo quería tu fuerza de trabajo durante el turno, quería tu vida entera. Y para lograrlo construyó algo que parecía un regalo, pero que en realidad era una jaula con jardines. Aquí está la parte de la historia que pocos te van a contar completa, porque cuando hablamos de colonias obreras, suena bonito, suena a beneficio, suena a que el patrón era generoso con sus trabajadores. Y sí, hubo algo de eso, pero también hubo un cálculo frío, empresarial, pensado para que el obrero jamás se imaginara siquiera la posibilidad de irse a trabajar a otro lado. A finales del Porfiriato, varias de las grandes empresas regiomontanas, la propia fundidora, las fundiciones de plomo, las cerveceras, las textileras, empezaron a construir barrios enteros pegados a sus fábricas. Casas modestas, de tabique, con calles trazadas en cuadrícula, muchas veces con su propia capilla, su propia escuela, su propia tienda de raya. Para un hombre que venía de vivir en un jacal de adobe sin agua ni luz, mudarse a una de esas casas de la colonia obrera podía sentirse como llegar al paraíso. Pero esa tienda de raya tenía trampa. Era el único lugar donde el obrero podía comprar comida, ropa, lo necesario para vivir, y casi siempre con precios inflados, descontados directamente de su sueldo antes de que el dinero llegara siquiera a sus manos. Esa renta de la casa, que parecía un beneficio, también se descontaba del sueldo. ¿El resultado? Un obrero que dependía completamente de la empresa para todo, para el techo, para la comida, para el trabajo. Si se enfermaba, si protestaba, si se atrevía a organizar a sus compañeros, podía perderlo todo de un día para otro. La chamba, la casa, el crédito en la tienda. Toda su vida pendía de un solo hilo, y ese hilo estaba en manos del patrón. Este modelo no era invención exclusiva de Monterrey. En todo el mundo industrial de finales del siglo XIX, los grandes capitanes de industria habían descubierto que un obrero endeudado, que vivía en una casa propiedad de la empresa, era un obrero mucho más dócil, mucho más difícil de organizar, mucho más fácil de reemplazar si se ponía rebelde. En Monterrey, ese modelo se aplicó con una eficiencia que convirtió a la ciudad en pocas décadas en uno de los polos industriales más disciplinados y más vigilados de todo México. Y no solo se controlaba el dinero, se controlaba la moral, la conducta, hasta la forma de criar a los hijos. Las empresas patrocinaban escuelas donde se enseñaba junto con las primeras letras una disciplina casi militar, puntualidad, obediencia, respeto absoluto a la jerarquía. Se fomentaban sociedades recreativas, equipos deportivos, bandas de música, periódicos internos de la propia fábrica, todo pensado para que el trabajador sintiera que su vida entera, su descanso, su diversión, su fe, su futuro, giraba alrededor de una sola cosa, la empresa que le daba de comer. Y aquí viene algo que pocos se imaginan. Esta estrategia de control total no nació de la maldad de unos cuantos empresarios. Nació de algo mucho más grande, de una idea que el propio régimen de Porfirio Díaz necesitaba desesperadamente que funcionara. Porque si las colonias obreras fallaban, si los trabajadores se rebelaban, todo el experimento del progreso porfirista se podía venir abajo. Y eso, en una ciudad llena de hornos encendidos día y noche, era una bomba de tiempo. Cierra los ojos un momento e imagina lo que era despertar cada mañana en una de esas colonias obreras de principios del siglo XX. El cielo de Monterrey, que hoy conocemos gris por la contaminación de los autos, en aquellos años era gris por algo distinto. El humo constante, espeso, negro, que salía sin parar de las chimeneas de la fundidora y de las demás fundiciones de la ciudad. Ese humo se metía en la ropa tendida, se metía en los pulmones de los niños que jugaban en la calle, se metía en cada comida que se cocinaba con la ventana abierta. Las enfermedades respiratorias eran parte normal de la vida en esas colonias. La tuberculosis, las afecciones pulmonares, las quemaduras mal curadas,
Los accidentes industriales sin ningún tipo de compensación real formaban parte del paisaje cotidiano de cualquier familia obrera. No había seguro social, no había pensión por invalidez, no había nada parecido a lo que hoy conocemos como derechos laborales. Si un hombre se accidentaba en un horno y quedaba inútil para trabajar, lo más probable es que la empresa simplemente lo reemplazara, y esa familia perdiera, de un día para otro, su sustento, su casa y su lugar en la colonia. Y sin embargo, en medio de ese humo y de ese riesgo constante, también florecía algo que hoy todavía reconocemos como parte del alma regiomontana: una cultura de trabajo durísima, una identidad construida a punta de sacrificio, una manera de entender la hombría ligada directamente al esfuerzo físico, a aguantar, a no quejarse, a sostener a la familia cueste lo que cueste. Esa mentalidad de Monterrey trabajador, la que todavía hoy se enorgullece de madrugar, de no rendirse, de sacar adelante el negocio o la chamba a fuerza de terquedad, nació exactamente ahí, en esas calles llenas de humo, entre hombres que llegaban a casa con las manos quemadas y los pulmones cargados de hollín, y al día siguiente volvían a la fábrica de todos modos, porque no había otra opción. Las mujeres de esas colonias, por su parte, sostenían un mundo entero que casi nunca aparece en los libros de historia. Mientras los hombres pasaban 10 o 12 horas en los hornos, ellas administraban lo poco que llegaba a casa después de los descuentos de la tienda de raya, criaban a los hijos, cuidaban a los heridos y muchas veces también trabajaban, lavando ropa ajena o vendiendo comida en la calle, para que la familia simplemente sobreviviera. Sin ellas, ningún obrero hubiera podido sostener el ritmo brutal que la fundidora exigía. Pero ese frágil equilibrio entre orgullo y explotación, entre orden y sufrimiento, estaba a punto de chocar contra algo mucho más grande que ni los dueños de la fundidora ni el propio Porfirio Díaz pudieron controlar. En 1910, el país entero empezó a temblar, y ese temblor llegó hasta las puertas mismas de la fábrica más poderosa del norte de México. Octubre de 1909. La fundidora estaba en su mejor momento. Casi 60,000 toneladas de acero producidas, un consejo directivo renovado bajo el liderazgo de Adolfo Prieto, una empresa que parecía imparable, símbolo absoluto del progreso porfirista. Nadie imaginaba que en menos de un año, todo ese orden férreo que sostenía a las colonias obreras iba a empezar a resquebrajarse junto con el régimen que lo había hecho posible. La Revolución Mexicana estalló en noviembre de 1910, y aunque Monterrey no fue el epicentro de los combates más sangrientos, sus efectos llegaron de lleno hasta los hornos de la fundidora. El ferrocarril, esa misma vía que había traído prosperidad y trabajadores desde todos los rincones del país, se convirtió ahora en blanco de los ejércitos revolucionarios, cortando rutas de abastecimiento, deteniendo la llegada de materia prima, paralizando zonas mineras enteras de donde salía el carbón y el mineral de fierro que alimentaban los hornos. La producción cayó en picada. Hubo periodos en los que los obreros apenas trabajaban un par de días por semana, con la consecuente caída de sueldos en familias que ya vivían al límite. El temido horno número 1, símbolo del nacimiento mismo de la empresa, estuvo a punto de apagarse por completo en varios momentos del conflicto. Para una ciudad y una comunidad obrera que habían construido su identidad entera alrededor del ritmo constante del silbato de la fábrica, ver esa llama tambalearse era casi como ver tambalearse el sentido mismo de su existencia. Y sin embargo, en medio de ese caos, también surgió algo nuevo. Por primera vez, los obreros de Monterrey empezaron a organizarse con una fuerza que el viejo orden porfirista jamás les había permitido tener. Las ideas de derechos laborales, de jornadas más justas, de organización sindical, que durante el porfiriato eran prácticamente impensables dentro de las colonias obreras controladas por la empresa, empezaron a colarse poco a poco entre los trabajadores. El mismo sistema que había sido diseñado para mantenerlos dóciles y dependientes comenzaba a mostrar sus primeras grietas. La fundidora sobrevivió a la revolución, aunque tambaleante,
aunque herida. Pero el viejo orden porfirista que había construido las colonias obreras como una jaula de control total, ese sí estaba condenado a desaparecer para siempre. Lo que vino después transformaría para siempre la relación entre los obreros regiomontanos y las empresas que los empleaban, sentando las bases de algo que hoy reconocemos como parte fundamental de la identidad de Monterrey. Hoy, si caminas por el Parque Fundidora, en pleno corazón de Monterrey, vas a ver familias completas paseando entre jardines, ciclistas rodeando un lago artificial, jóvenes tomándose fotos junto a los antiguos altos hornos convertidos en monumentos de fierro oxidado. Es difícil imaginar en medio de tanta tranquilidad que ese mismo lugar alguna vez fue un infierno de calor, ruido y humo que tragaba la vida entera de miles de hombres y sus familias. La fundidora siguió operando durante todo el siglo XX, sobreviviendo a crisis, a modernizaciones, a tragedias terribles como el accidente de noviembre de 1971, cuando una olla de acero fundido se derramó sobre un grupo de trabajadores y se llevó la vida de varios de ellos en cuestión de segundos, un recordatorio brutal de que el peligro nunca dejó de formar parte de ese trabajo, ni siquiera 70 años después de su fundación. Finalmente, en 1986, después de décadas de crisis financiera y problemas de competitividad, la empresa que alguna vez fue la primera siderúrgica integrada de toda América Latina cerró sus puertas para siempre, dejando un silencio extraño en una ciudad que durante 86 años había vivido al ritmo de su silbato. Pero el legado de las colonias obreras del Porfiriato no se apagó con los hornos. Sigue ahí, en los nombres de barrios enteros de Monterrey que todavía cargan ese pasado industrial en su trazo de calles y en la memoria de sus vecinos más viejos. Sigue ahí, en esa forma de ser regiomontano que muchos historiadores y sociólogos han descrito como particularmente disciplinada, particularmente orientada al trabajo duro, particularmente desconfiada de las dádivas y orgullosa del esfuerzo propio. Esa cultura no nació de la nada. Nació exactamente en esas colonias, bajo ese humo, entre esas familias que aprendieron a sobrevivir dentro de un sistema que las exprimía y al mismo tiempo, paradójicamente, las hizo más fuertes. Cada vez que un hombre mayor en Monterrey te cuenta con orgullo que su abuelo fue de la maestranza, está cargando sin saberlo el peso completo de esta historia, la del campesino que dejó su rancho con una mano adelante y otra atrás, la del obrero que aprendió a domar el fuego sin haber visto jamás una máquina, la del padre que volvía a casa con las manos quemadas y al día siguiente volvía a entrar al turno, porque su familia dependía de ese sueldo. Esa es la verdadera herencia del porfiriato industrial en Monterrey. No solo el acero, no solo los edificios construidos con ese fierro, sino una manera entera de entender el trabajo, el sacrificio y la dignidad que se transmitió de generación en generación hasta llegar, todavía hoy, a las manos y a la memoria de quienes nos están viendo en este video. Así nació el Monterrey que muchos de nosotros conocimos a través de nuestros padres y abuelos. No de la nada, no por casualidad, sino del sudor de miles de hombres y mujeres que llegaron con lo puesto, dispuestos a entregarlo todo por un futuro mejor para sus hijos. Esa es la historia real detrás del humo de las fundiciones, una historia de sacrificio que merece ser contada completa, sin adornos y sin olvidos. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en tu propio papá, en tu abuelo, en esos hombres que se levantaban antes que el sol para sacar adelante a su familia, déjamelo en los comentarios. Cuéntame si en tu familia también hay una historia parecida, de migración, de fábrica, de sacrificio. Y si quieres que sigamos desenterrando juntos las historias de México que casi nadie cuenta completas, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traemos una historia nueva que merece ser recordada. Como bien se decía en aquellos tiempos del Porfiriato, resumiendo el destino entero de este país: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y sin embargo, de esa cercanía incómoda, de ese choque entre dos mundos, nació también algo que nadie pudo destruir: la fuerza de trabajo de un pueblo entero que,
humo tras humo, turno tras turno, terminó construyendo con sus propias manos el Monterrey que hoy todos conocemos.